Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Vachatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Amdvaita Gadabdara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones del siempre radiante y liberador Srimad Bhagavatam. El último texto leído en el día de ayer decía lo siguiente: el sol, tanto al salir como al ponerse, disminuye la duración de la vida de todo el mundo, excepto de aquel que utiliza el tiempo en discutir los temas relacionados con la personalidad de Dios, el supremamente bueno. Explicamos acá la cuestión de cada paso de cada día y cómo puede ser visto desde dos perspectivas básicas, como todo en este mundo también puede ser visto la perspectiva de la oportunidad y la perspectiva de la pérdida, o sea, del obstáculo, del problema, la dualidad. Esa es la cuestión del mundo material y del enfoque de la mente lineal. La mente lineal ve opuestos irreconciliables que nunca se logran conciliar, pues el propio aumento de uno es la disminución del otro, así que no hay forma que los dos estén a plenitud desde el punto de vista del pensamiento lineal. Sin embargo, en el pensamiento trascendental, los opuestos se imbrican de tal modo que se complementan. No hay opuestos, sino que hay una tercera cuestión, la unicidad de los opuestos. Y lo que es dual siempre en este mundo para la mente racional desde el punto de vista materialista, no es dual nunca para la mente que ha trascendido la racionalidad materialista. Entonces el sol, veíamos cómo no, la salida del sol, oh Señor, gracias, un día más, pero al mismo tiempo el sabio está consciente, sí, pero es un día menos, o sea, me va quedando de seguro un día menos. ¿Cuántos me quedan? No sé, pero de seguro ya me queda un día menos. Entonces ese es pensamiento de urgencia no de prisa, sino de urgencia, en el sentido de que hay que darle tiempo, hay que darle importancia, hay que concederle un momento privilegiado en mi vida a este asunto de que me queda un día menos. Esa perspectiva nos invita a la toma de seriedad, a la toma de echar una mirada consciente y crítica hacia nuestra existencia. Nos debería llevar hacia una aptitud, hacia una postura madura con respecto a nosotros mismos y nuestra propia proyección futura. Mientras que la perspectiva de tengo un día más podría llevarnos a un acomodamiento, claro, desde el punto de vista del devoto, del practicante de la espiritualidad. Ese día más ya no te lleva a un acomodamiento, sino que te lleva a un estoy teniendo la oportunidad de reforzar aún más mi relación, mi práctica relacional con lo absoluto. Pero desde el punto de vista material estoy teniendo un día más para seguir gozando de esto, de aquello, para seguir logrando esto, para seguir buscando aquello, para seguir enredándose. Fíjense cómo las perspectivas cambian con la posición y la postura que uno va asumiendo en la vida. Entonces dice que eso cada día acorta la vida de toda entidad viviente, de toda persona, en este caso específicamente, excepto de aquellos que utilizan el tiempo en discutir los temas relacionados con la personalidad
de Dios. Evidentemente, esta cuestión de utilizar el tiempo en discutir los temas relacionados con la suprema personalidad de Dios implica, desde el punto de vista literal, una vida dedicada a ello, o sea, la orden de renuncia, los monjes, las personas que viven en claustro, las personas que están dedicadas completamente a la cuestión de la religiosidad y esas alejado de todo otro tipo de compromiso social y familiar. Como eso no es posible ni es práctico para la mayor parte de la humanidad, entonces se debería traducir en las personas que conceden importancia, que tienen un espacio regular, diario, que no es negociable, en el cual y durante el cual se dedican no solo a la discusión, al intercambio, sino también a la meditación, a la reflexión profunda sobre las temáticas relacionadas con lo trascendente y con nuestra relación eterna hacia lo trascendente y la posibilidad de cómo desarrollar, de cómo cultivar, de cómo rescatar de manera consciente y de manera favorable dicha relación, y también a su debido tiempo, ir percibiendo los frutos que devienen o que se producen a raíz de ese rescate. El texto número 18 continúa diciendo: ¿acaso los árboles no viven? ¿Acaso los fuelles del herrero no respiran? ¿Acaso las bestias que tenemos que tenemos a todo nuestro alrededor no comen y se reproducen? O sea, está haciendo preguntas. Estas preguntas están relacionadas con el texto anterior, porque al hablar de aquellos que se dedican a discutir sobre temas relacionados con la personalidad de Dios, podría pensarse, ¿no? Bueno, pero ¿para qué discutir sobre esas temáticas que no son productivas, que supuestamente desde el punto de vista no son productivos? Mejor me ocupo en asuntos productivos, mejor me ocupo en dedicar mi tiempo a cosas realmente prácticas, mejor me ocupo en lo importante, ¿verdad? El término de lo importante es diferente siempre, de acuerdo a cada perspectiva desde la cual se enfoque, como todo en este mundo. Ahora, ¿qué pasa? Que Sukadeva me está diciendo: ¿a qué vas a dedicar el tiempo? A ver, con prioridad, a respirar, a vivir, a existir. ¿Acaso los animales? ¿Acaso las bestias? ¿Acaso el propio fuelle del herrero? O sea, eso, antiguamente en Cuba habían muchos herreros, y los que habían no había electricidad, y entonces el mecanismo era el típico, un fuelle, o sea, una especie de diafragma que ellos abanicaban, cerraban y abrían con una mano, y eso conducía una cierta cantidad de aire hacia la vasija, el tanque, el contenedor donde estaba el carbón encendido, y mantenía el carbón avivado, o sea, para hacer sus trabajos de herrería. Entonces, tomar y expulsar aire, ¿acaso ese no es el mecanismo básico de la respiración? Pues mira, el fuelle del herrero también respira, los animales viven, los animales se reproducen, los animales esto, aquello. O sea, da una serie de ejemplos de cómo las mismas actividades a las cuales el ser humano se está dedicando con locura y obsesión, las realizan los animales sin dedicarse con tanta locura y obsesión. Entonces dice, ¿qué de grandioso estás haciendo? Lo único que estás haciendo es enredándote más de la cuenta en actividades que no conllevan o no requieren en sí mismo de tal enredo o complejidad. La complejidad se la estamos poniendo nosotros porque las queremos realizar fuera de tiempo, fuera de ritmo, a un modo específico y mezcladas en maneras insostenibles. Entonces dice, mira, no seas tonto, tienes que darte cuenta que la única actividad realmente que merece la pena, en el sentido de que debes priorizarla, es la actividad que solo tú como ser humano puedes hacer, que es la cuestión de estar al tanto, de enterarte, de intercambiar, de escuchar, de recordar asuntos que tienen que ver con tu profundidad, que tienen que ver con la creación, todo, o sea, la naturaleza y todo lo demás, que tienen que ver con la fuente de ambas cosas y que tienen que ver con la relación eterna entre todas
estas cuestiones. Entonces tienes que dedicarle tiempo a eso. Si no le dedicas tiempo a eso, tu vida sin lugar a duda va a ser un desastre desgastante, cada vez más complejo, cada vez más exigidor de ti mismo, hasta el punto que va a trascender tus posibilidades de respuesta saludable y tu propia forma caprichosa de asumir la vida. Va a ser obstáculo destructivo para tu propia vida. Continúa diciendo: los hombres que son como los perros, los cerdos, los camellos y los asnos, alaban a aquellos hombres que nunca escuchan las narraciones de los pasatiempos trascendentales del Señor Supremo, el que libera de todo mal. Entonces da otra característica de la sociedad materialista, de aquel que no tiene noción, la más mínima noción sobre lo trascendente de sí mismo, o sea, de la chispa viviente. Dice que ese tipo de persona, arrastrada por el deslumbre y el deseo de estar en comodidad, alaban, aplauden, glorifican, sirven a aquellos hombres que nunca escuchan las narraciones de los pasatiempos trascendentales del Señor, que es quien libera de todo mal. O sea, alaban a aquellos que se dedican únicamente a obtener gloria mundana, que se dedican a obtener supuesto poder mundano, que se dedican a demostrar supuesta fuerza, supuesto dominio. A eso es a los que alaban, y no solo lo alaban, sino que les sirven, y no solo les sirven, sino que en alguna medida en su corazón ambicionan, desean también ser como ellos, ser temerarios, ser famosos, ser esto, ser ricos, gozar de no sé qué, gozar de no sé cuánto, ser dominadores, y si es posible hacer esto por toda su vida, si es posible eternamente hacer eso. Dice que a eso se dedican aquellos que no tienen la más mínima noción, que no están ni lo más mínimo despierto con respecto a la espiritualidad, y en eso se les va la vida, y en eso se les va el tiempo, y es a ese tipo de personas que a las cuales se refieren las escrituras cuando dicen: cada salida y puesta del sol acorta la vida de toda criatura. O sea, acorta la vida de ese tipo de persona, porque la vida centrada únicamente sobre lo material evidentemente requiere de la presencia de este cuerpo material, que es endeble, que es débil, que es constantemente está siendo constantemente destruido y se está intentando por sí mismo mantenerse, pero va a llegar un momento en que no va a poder hacerlo más. Por tanto, todos los planes por los cuales se preocupó, que realizó, aquello por lo que se agobió, aquello en lo que se esforzó, etcétera, etcétera, van a dejar de tener sentido en ese momento. O sea, sus planes, sus proyectos, sus programaciones y actividades cada vez son más limitadas, en el sentido que cada vez les queda más tiempo para mantenerla y realizarla, porque cuando la muerte llegue, cuando el tiempo de vida del cuerpo se les acaba, todo eso evidentemente se les va a acabar. Sin embargo, el trascendentalista no. Al trascendentalista no se le acaba nada, porque desarrolló y dedicó su tiempo a ir un poco colándose en aquello que no pertenece a los dominios de la naturaleza material, sino que pertenece a los dominios de la propia chispa viviente, o sea, de lo que llaman el alma, lo que quieran llamarle. Entonces, compara a ese tipo de hombres, nos compara a todos nosotros, los materialistas, con perros, cerdos, camellos, asnos, o sea, con animales llevando una vida animal. Porque digo todos nosotros, si una persona se podría ofender, pero como nosotros, si nosotros estamos dedicados a la espiritualidad, pensar que estamos dedicados a la espiritualidad nos situaría en un margen de crítica contrastante hacia las demás personas, y por tanto se derivaría una posición vanidosa y orgullosa de supuesta superioridad. ¿Verdad? Nosotros, ellos están mal, nosotros estamos bien, y no, eso no es así. Todos estamos mal. Todos estamos mal, lo que uno estamos un poco más conscientes de que estamos mal y otros no están conscientes de que estamos mal. Unos estamos inconscientes y los otros estamos un poco conscientes de que estamos en terapia intensiva, o sea, en cuidados intensivos.
no es sano crear diferenciaciones, y menos si en esa diferenciación uno es colocado a uno mismo en una posición de supuesta superioridad. El texto continúa diciendo, el siguiente texto: aquel que no ha escuchado los mensajes acerca del heroísmo y los maravillosos actos de la personalidad de Dios, y que no ha cantado ni recitado las meritorias canciones acerca del Señor, se considera que tiene oídos como los orificios de las serpientes y una lengua como la de una rana. Fíjense que vuelvo al texto anterior donde hablaba lo siguiente: aquellos hombres que nunca escuchan las narraciones de los pasatiempos trascendentales del Señor, que es el que libera de todo mal. Pasatiempo, trascendentales, actividad trascendentales, o sea, quiere decir que requiere necesariamente de cualidades manifiestas, porque pasatiempos no se pueden llevar a cabo, actividades no se pueden llevar a cabo si determinadas cualidades combinadas de formas diferentes no se hacen manifiesta, o mejor dicho, no están manifiestas. Así que esto exige de la presencia de un conjunto de cualidades, y esas cualidades tienen que estar inteligentemente combinadas y dirigidas, por tanto exige de la presencia de una personalidad. Las cualidades divinas necesariamente necesitan de una personalidad divina para poder manifestarse de forma regulada, de forma autorregulada, de forma coherente, de forma perfecta, para poder realizarse. Entonces, esto es muy importante, porque nos lleva a la necesaria noción de Dios como personalidad. Dios cuenta con una personalidad, y esa personalidad es eterna, y esa personalidad siempre está en constante manifestación. No es que se manifiesta hoy y mañana no puede dejar de estar en continua manifestación, porque Dios siempre está en continuo hacer de pasatiempos, en continua maravillosa actividad. Y este punto es importante en el Srimad Bhagavatam y en el sendero del Bhakti, pues si no fuera así no se pudiese adorar, ni se pudiese servir, ni se pudiese intercambiar amorosamente, siempre de un modo diferente, con ese Señor. Entonces, recordado este punto esencial y distintivo, volvemos al mismo texto. Dice: aquel que no ha escuchado los mensajes acerca del heroísmo y los maravillosos actos de la personalidad de Dios, y que no ha cantado ni recitado las meritorias canciones acerca del Señor, se considera que tiene oídos como los orificios de las serpientes y una lengua como la de una rana. Hay una distinción en el pensamiento de madurez del ser humano cuando llega a trascender su predominio animal y comienza a adentrarse en el dominio del humano, y es que de la misma manera en que vive en una doble realidad, entonces empieza también a comprender que toda posibilidad que tiene en sí mismo, en este caso en el cuerpo y en la mente, tienen también un doble sentido. Un sentido adaptativo desde el punto de vista de especie, por ejemplo el oído, para escuchar, para estar alerta, para detectar peligros, para detectar también oportunidades, para recibir cierta información de lo circundante que no le puede dar la vista, no le da el tacto, no le da el olfato, no le da el gusto, ¿verdad? Para participar también de la comunicación, o sea, todo del punto de vista de lo adaptativo y de lo perceptivo: percibir, conocer, adaptarse, incluso defenderse, en el sentido de que avisa cuando hay cierta anomalía en el sonido del medio. Pero después, cuando está ya en el dominio propiamente humano, el oído empieza a ser utilizado selectivamente para escuchar los ecos, las traducciones, los simbolismos de aquello que está fuera del alcance
en este mundo material, o sea, recibir noticias de lo trascendental. Entonces el oído comienza en ese momento a ser un poderoso medio para ir redirigiendo, reencauzando la vida. Y entonces ya no va a ser el oído solamente ser empleado para escuchar el sonido común en cualquiera de sus manifestaciones, sino para escuchar aquel sonido que entra a nosotros a través del alma, a través de aquello que es lo marginal, aquella frontera sin frontera que está entre lo inteligible, o sea, lo que no es sensible, lo que no se puede palpar, y lo sensible. El oído empieza a ser empleado entonces en su verdadera función, en dirección al verdadero desarrollo humano, verdadera emancipación humana. La refinación del oído, la refinación de los sentidos, la plenitud, el completamiento del uso de los sentidos están en cuando comienzan a ser utilizados desde su doble potencialidad, y esta doble potencialidad se armoniza, se integra, no se contrapone, no es que una es la apuesta de la otra, se armoniza, se integra y entonces da una completa, una perfecta utilización de ese sentido. Sukadeva Goswami en ese sentido repite lo que las escrituras védicas dicen, que cuando el oído no es usado también o no es usado para escuchar las cuestiones de las actividades siempre maravillosas del Señor, cuando los oídos no son usados como oportunidad para crecer, para enterarnos de lo espiritual y sentirnos atraídos hacia ello, entonces son como los agujeros de una serpiente, o sea, no están siendo aprovechados adecuadamente, se quedan con la mitad de su provecho sin aprovechar, por tanto están siendo aprovechados defectuosamente. Y lo mismo dice con la lengua, cuando la lengua no es utilizada para cantar, para repetir, para hablar, para comunicar esas mismas glorias, entonces viene a ser como la lengua de una rana. En la literatura védica se pone un ejemplo muy claro, un ejemplo también muy alusivo que cualquiera puede comprender. Dice que la rana, en la India por ejemplo, hay muchas serpientes y también hay muchos bosques y muchos tipos de regiones geográficas, vegetaciones, y hay zonas de mucha humedad, muchos ríos y por tanto hay muchos sapos y ranas, pero junto a esos sapos y ranas hay muchas serpientes. Entonces la rana, por naturaleza propia, cuando hay humedad se pone feliz y entonces croa, o sea, hace el croar, ese sonido peculiar de la rana, que su sonido es como su forma de cantar, de canción, de comunicación desde el punto de vista de lo sonoro. Y dice que el dicho en la India dice que con su croar constante la rana atrae a su propia muerte. O sea, el sonido de la rana le avisa a la serpiente, sin querer avisarle por supuesto, donde ella se encuentra. Entonces viene la serpiente sigilosa y se come a la rana. O sea, su propio croar, el propio uso que ella le da a su lengua, a su garganta, a su cavidad bucal, como se llama el aparato de la rana fónico, ese croar llama a la muerte, le busca a la muerte. Es usado en su función adaptativa como croar, como comunicación, como felicidad, alegría, como lo que sea, pero al mismo tiempo tiene otro uso que ella no espera, que es usado para llamar la destrucción. Entonces, cuando el ser humano dedica su lengua únicamente a hablar cosas que hoy están y mañana no están, que cambian continuamente, o cosas con significado fatalista, cosas que lo que hacen es llenar la mente de más preocupaciones, de más limitaciones, de más oscuridad, entonces el ser humano debe saberse que lo único que está haciendo es con su propia lengua ir buscando su propio sufrimiento, su propia destrucción.
o sea, la oscuridad, y no está realizándose como el ser humano. La lengua en ese caso debería ser utilizada primero desde el punto de vista comunicativo, adaptativo también, ¿verdad? Para comunicarnos, para entender a los otros, emitir un mensaje, transmitir lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, ¿verdad? Para que la sociedad funcione coherentemente. Si es posible que esas cuestiones sean favorables, que siempre sean dichas en un sentido de prosperidad, de beneficio para todos, pero junto a eso también está diseñada para un fin superior, que es el fin de transmitir a través de ella las noticias o los mensajes de lo trascendente, de la existencia de lo trascendente, de lo absoluto, de lo que la gente por tradición llaman la espiritualidad, aquello que está más allá de lo que tocamos, vemos, escuchamos, oímos, etcétera, etcétera, con este cuerpo, y en este caso específico sobre la personalidad de Dios. Estamos adentrándonos en una temática muy importante, que es la doble realización que puede realizar en su propia vida el ser humano, a diferencia de los animales. Los animales no pueden hacer un doble uso de sus sentidos. Los animales no pueden usar doblemente su lengua, ni sus oídos, ni nada. Ellos simplemente lo utilizan para adaptarse al medio. Pero el ser humano los puede utilizar para adaptarse al medio, sea para lo que están hechos desde el punto de vista físico, pero también para mirar más allá del medio, para enterarse de que existe algo más allá y entonces poder encaminarse en ese sentido. Y así es como, sin negar a los animales, sino incluyéndolos, aprendiendo de ellos, se supera y llega a la esfera de un ser humano verdadero. De lo contrario, nunca llega a ser un ser humano verdadero, porque actúa únicamente como un animal para sobrevivir, para adaptarse. El animal no puede, por ejemplo, tener conciencia del bien. Un animal no puede decir, bueno, yo tengo deseos de hacer esto, pero no lo voy a hacer. Voy a hacer aquello porque aquello va a ser bueno para otro animal. El animal no piensa así. El animal piensa, tengo hambre, me encontré con esto que sirve para comer y me lo como. O sea, él actúa así. Él no es capaz de decir, tengo hambre, me encontré con esto, pero no me lo voy a comer. Lo voy a dejar para que el otro animal que tiene más hambre que yo se lo coma. O sea, eso no puede hacerlo un animal. El ser humano sí puede hacerlo, aunque no lo haga. La mayoría no lo hace, pero sí puede hacerlo. Y en tanto no comience a vivir de ese modo, o sea, comience a utilizar sus funciones, sus facultades, para algo que vaya más allá de él mismo, de su propio bienestar, algo que se extienda hacia el bienestar de todos, entonces debe entenderse que no está viviendo como una persona, está viviendo como un animal que simplemente camina en dos patas, que vive en una casa, que tiene un televisor, que tiene una cama, etcétera, etcétera, pero sigue siendo un animal, porque está pensando como animal, viviendo como animal, desarrollándose como animal. Pero en la esfera de la vida humana, propiamente humana, el ser humano empieza a expandirse, empieza a mirar más allá de sí mismo, empieza a darle importancia, necesita incluso sentir que los otros también van participando del bienestar. Empieza a ser importante para él que lo demás, incluyendo los animales, las plantas, todos convivan en bienestar, que todos tengan acceso al bienestar y que todos participen de la construcción de ese bienestar. Ya allí se está asomando el ser humano. Ese es el ser humano humano. Y a partir de ahí después se sigue expandiendo y esa noción de bienestar llega a otro plano más profundo. Y entonces viene la noción de la espiritualidad. Y a eso está llamado el ser humano. Dadas sus capacidades, a ser administrador consciente, inteligente, de la parte de la realidad que le corresponde.
de manera tal que todas las otras entidades vivientes menores, o sea, los animalitos, los insectos, las plantas, todos puedan vivir en armonía, puedan tener acceso en lo posible, porque la armonía total nunca es posible en este mundo material, porque hay una tendencia al egoísmo, hay una tendencia al solo buscar las cosas para mi disfrute, para mi gozo. Esa tendencia es inevitable en este mundo material, pero por lo menos dentro de lo posible se puede ir construyendo, se puede ir viviendo de una forma armónica, de una forma donde más o menos las cosas funcionen lo mejor posible, de acuerdo por supuesto a las circunstancias y a las facultades de cada uno de los participantes, y a eso se está llamando, y a eso se está llamando, a eso se le está siendo llamado el ser humano, y eso implica la doble comprensión. O sea, el ser humano puede acceder a la realidad de dos maneras: el significado que él le da y también el significado que la realidad tiene en sí misma, y puede además de eso utilizar sus facultades de dos maneras: utilizarlas solamente para mantener el cuerpo ahí funcionando, o utilizarlas para mantener el cuerpo y cultivar su dimensión espiritual. Hasta aquí la temática, es importante reflexionar en ella. Continuaremos en próximos amaneceres espirituales. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso Señor siempre nos acompañe y nos ayude a abrirnos hacia la reflexión sobre qué es ser un ser humano, qué cosa significa completarse como seres humanos. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya.